Buenas noches, bienvenidos a una emisión más del noticiero El Lado C. Estos son nuestros titulares. Primero, el científico Julius Stravanovic creó una máquina del tiempo y ha traído a 4 personajes importantes del pasado. En los deportes se le rendirá tributo al periodista y locutor Alberto Piedrahita. Y en entretenimiento veremos el escándalo que protagonizaron los canales privados y los canales regionales en el show de Laura en América. Comencemos. El científico Julius Stravanovic ha creado una máquina del tiempo y ha traído del pasado a 4 personajes relevantes de la historia. Ahora vamos con nuestra reportera Jessica, que está en el lugar de los hechos. Adelante, Jessica. Gracias, Joana. Nos encontramos acá en el laboratorio de Julius Stravanovic. Vamos a ver si podemos tener un acercamiento con aquel personaje que logró traer a grandes personajes que hicieron grandes hazañas en su pasado. Vamos, por favor, acompáñenme. Buenas tardes, señor. ¿Cómo es su nombre? Señorita, soy Stravanovic. Julius Stravanovic, ¿verdad? Sí, señor. Cuéntenos, ¿qué personajes trajo usted a este presente? Yo traje unos personajes, 4 personajes, 4. 4. Cavernícola. ¿Al azar? Sí, señor. Ellos fueron al azar. ¿En qué tiempo se demoró usted trayendo estos personajes? 20 años. 20 años. sí. ¿Será que puedo lograr un acercamiento con estas personas? Sí. Acerquémonos, por favor. Buenas tardes, ¿quién es usted? ¿No me puedo comunicar con él? Él es el tiempo, la comunicación, no. ¿No se comunicaban? Solo figuras. Pictogramas y... Ok, ¿puedo acercarme a otra persona? Sí, yo creo que sí. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién es usted? Mi nombre es Johannes Gutenberg, pero... El creador de la imprenta, ¿verdad? Sí, pero ¿qué estamos haciendo acá? Estamos en el año 2014. Ustedes hacen parte de un experimento. ¡Santa madre de Hitler! No lo puedo creer. Pero es muy importante para nosotros que usted nos cuente sobre su pasado. ¿Qué hazañas grandes nos puede contar sobre la imprenta? Claro, aunque no entiendo muy bien los acontecimientos y no sé qué es esta cosa, le diré que las hazañas que logré con la imprenta fueron generar conocimiento en todas las personas, ¿no? Yo creé la prensa de madera con una prensa de uvas y unos tipos móviles que eran unas planchas metálicas que contenían letras y que se podían prensar con tinta de uva en algunos papeles. Esto generó un gran beneficio. Pude lograr imprimir 160 Biblias en 4 años, algo que ningún escriba ni ningún monje había podido hacer. Pues hecha la imprenta, hecha la revolución. La revolución, ok. ¿Me puede contar quién es la otra persona que está al lado suyo? Pasad, venid todos a este bello lugar. Damas y caballeros, señoritas y jovenzuelos, pasad. ¿De quién está hablando? De Lutero. ¿Y qué tiene que contarnos de él? Buenas tardes, De discúlpeme. las revoluciones. Buenas tardes, señorita, ¿cómo le va? Adelante, si quiere nos puede hablar por este medio. ¿Quién es usted? Sí. Yo soy Lutero, el ¿Y qué tiene famosísimo para Lutero. contarnos? ¿No sabe lo de mi revolución? No, señor. Ajá, señorita. Yo fui aquella persona que generó conocimiento a partir de las 95 tesis. ¿Tampoco ha escuchado sobre eso? Claro que sí, el abuso de las indulgencias, ¿verdad? Era totalmente injusto y deshonesto que la gente tuviera que pagar para poder ir al cielo. ¿No está usted de acuerdo conmigo? Claro que sí, pero cuénteme, ¿se hizo un cambio en esa actualidad? Claro, señorita, demasiados cambios. Por ejemplo, la gente ya quería conocer todo lo que estaba oculto dentro de la iglesia y a partir de esa revolución que se creó con mis 95 tesis, todos pudieron tener conocimiento de lo que pasaba allí. Además, también quisieron cambiar su sistema político por el cual habían sido manipulados todo el tiempo atrás. Muchas gracias. Volvemos a estudio, Joana, no sin más contar que esto ha sido una gran hazaña impresionante. Grandes personas que han... No, volvemos a estudio, por favor. Última hora. Han descubierto unos archivos secretos sobre la historia de la llegada de la imprenta a Colombia. Tenemos a nuestra reportera Carol Urbina y Alison Infante en el lugar de los hechos. Adelante, chicas. Así es, Joana. Nos encontramos aquí en el Museo de la Imprenta Nacional haciendo un cubrimiento especial sobre la llegada de la imprenta a Colombia. Buenas tardes, queridos televidentes. Como ya lo dijo mi compañera, nos encontramos aquí en el Museo de Artes Gráficas de Bogotá, el cual fue fundado en 1964 por el tipógrafo Tarcisio Higuera con motivo del centenario de la primera publicación del Diario Oficial. A continuación, les contaremos una breve historia sobre la llegada de la imprenta a Colombia.
En el Museo de Artes Gráficas nos encontramos con un mural muy hermoso pintado por el maestro Luis Alberto Acuña. Así es, Alison. En este momento nos acompaña Fabio Avellaneda, quien nos dará una breve explicación acerca del mural. El mural lo pinta, como usted lo dice, el maestro Luis Alberto Acuña en el año 1973 y él quiere representar cómo se imprimen las ideas, iniciando con un panel del inicio a la pictografía, del inicio al dibujo, cómo nuestros antepasados hacían arte rupestre y arte petroglífica. Ahí tenemos que examinar que el arte petroglífica se talla sobre la piedra y arte rupestre se pinta sobre la piedra. Nuestros antepasados pintaban como la cacería, como recolección de alimentos, ya que ellos querían escribir una vivencia, una experiencia para el futuro. De esta pictografía pasamos a los jeroglíficos. Los jeroglíficos fueron utilizados por los egipcios. En Egipto utilizaban dibujos codificados. Estos dibujos, como lo podemos observar con un anciano y jóvenes que interpretan el conocimiento de generación en generación. Eso se marca mucho en esta época y sigue existiendo. Mi abuelo es diseñador, mi padre también, y desde luego yo también voy a ser un pintor o voy a seguir con las artes gráficas. Se ha acabado un poco, pero sigue esa tendencia. En el tercer panel vamos a encontrar la evolución de estos jeroglíficos, donde vamos a encontrar el alfabeto. Los jeroglíficos evolucionan hasta que llegan los fenicios, y entonces empezamos a dar un ejemplo que yo doy, que es de un pájaro y sigue evolucionando ese pájaro. De ese pájaro llega un pico, del pico lo volteamos, queda un triángulo y le ponemos un palo y ahí sale el hada. Nosotros sabemos que las letras son dibujos codificados. Entonces, este alfabeto lo crea como tal el Imperio Greco-Romano. El Imperio Romano se examina como el imperio más grande que ha existido en las edades. De esta edad, del Imperio Romano, pasamos a la Edad Media. En la Edad Media, los únicos que podían leer y escribir eran los monjes. Los monjes, como tal, ellos dominaban el mundo, porque ellos dominaban la imprenta, el conocimiento. Y el que tiene el conocimiento tiene el poder. Por lo tanto, la iglesia mandaba sobre todo el mundo. ¿Qué pasa? El mundo se cansa de esto, la sociedad se cansa de esto y llega el humanismo. En el Renacimiento vamos a encontrar personajes importantes como Da Vinci, Shakespeare, Miguel Ángel, todos estos personajes importantes, y por eso vamos a encontrar a Johann Gutenberg, porque Johann Gutenberg para mí es uno de los personajes más importantes para la educación, no solamente de Alemania, sino para el mundo entero, como Colombia. Por eso el maestro Luis Alberto Acuña pinta este panel, donde representa a los jesuitas. Los jesuitas son los primeros que llegan con la imprenta, porque si nosotros vemos en la parte inferior del panel, vamos a encontrar al sacerdote, se me escapó el nombre. Bueno, estos jesuitas buscaban la educación como un medio de culturizar a la gente, la religión, todo el cuento, porque ya no lo hacían como en la Edad Media, que era crucificarlos, era quemar a la mujer, si no creía en Dios, era una bruja. Entonces acá ya lo educaban, por eso fundaron universidades como la Universidad Javeriana, colegios como el Colegio San Bartolomé y la imprenta. De esto llegamos a la imprenta de los españoles, porque los jesuitas son desterrados por la corona española, ya que ellos siguen siendo un monopolio, siguen siendo terratenientes, y en la imprenta real ya vamos a encontrar que hay documentos religiosos, pero también científicos. Ellos imprimen el primer documento, el primer libro, que se llama La Historia de Cristo Paciente, que lo encontramos acá en el Museo de Artes Gráficas. En la imprenta real estaba funcionando como una entidad española, pero también había otra imprenta de Antonio Nariño. No se sabe muy bien cómo se llamaba esta imprenta. La cultura, la historia colombiana le pone imprenta patriótica, ya que Antonio Nariño imprime allá los derechos del hombre y del ciudadano,
imprime el primer periódico de Colombia que se llama El Aviso al Terremoto y imprime, esto está en duda, el primer periódico revolucionario de Latinoamérica que se llama La Bagatela. Entonces, como conclusión, Antonio Nariño es el primer periodista colombiano que ha existido. Y finalmente vamos a encontrar las instituciones más importantes para las artes gráficas, que es el SENA, el Ministerio de Cultura, las escuelas gráficas salesianas y personajes importantes como ellos, como el señor que tiene el papel periódico ilustrado, que es Alberto Urdaneta, el fundador de este, el Virrey Flores y Antonio Espinosa de los Monteros. El Virrey Flores es el que tiene este mazo y el Virrey Flores, el de sombrero, quienes son los que fundan la Imprenta Real. Y este personaje muy importante para nosotros, ya que es el primer director de la Universidad Nacional y es tipógrafo, es diseñador de letras. Y personajes muy importantes como los hermanos Carvajal, los fundadores de Carvajal Pulpa y Papel. Hasta 1863, cualquier entidad pública podría publicar sus leyes. El pueblo estaba un poco confundido porque no sabía cuál se regiría. El presidente Manuel Toro implantó el diario oficial, en donde aparecerían todas las leyes y si alguna no apareciera allí, no se regiría. Bueno, el primer ejemplar del diario oficial se realiza el 30 de abril de 1864 y lo encontramos aquí en el Museo de Artes Gráficas. Hasta aquí llega nuestro recorrido por el museo. Sigan en estudio. Buenas noches. La sección deportiva comienza con una triste noticia. Muere Alfonso Piedradita Pacheco, periodista y maestro. Comenzó sus inicios en Caracol Radio. Después pasó a dirigir la sección de deportes en RCN Radio. Después de eso, volvió a Caracol y perteneció al programa La Luciérnaga hasta hace unos días, cuando su salud empeoró. Ahora Mafe contará un poco de su biografía. Gracias, Andrés. Hoy Alberto Piedradita fallecido. Él nació el 1 de septiembre de 1931. Fallece hoy, 20 de octubre del 2014. Él de sus inicios se trasladó acá, a Bogotá, a iniciar sus estudios en producción radial. Gracias. Ahora vamos con unos reportajes a la mano de Daniel y Nicolás. Daniel y Nicolás, adelante. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Vergara. Y el mío, Nicolás Suárez. Antes de hacer el homenaje póstumo a Alberto Piedradita Hincapié, hablaremos un poco sobre la historia de la radio. Exacto, Daniel. Comenzamos en 1835 cuando Samuel Morse crea el telégrafo eléctrico. Posteriormente, en 1844, se inaugura la primera línea telegráfica de Washington a Baltimore, Estados Unidos. Exacto, en 1864 James Maxwell descubrió el movimiento de las ondas de la electricidad y formuló la teoría donde se hablaba que las ondas viajaban al igual que la velocidad de la luz. Exactamente. Posteriormente, en 1875, encontramos a Alexander Graham Bell en Estados Unidos, el cual obtiene la primera transmisión de voz humana mediante un cable eléctrico, dando origen al teléfono. En 1876 encontramos a Thomas Alva Edison, quien inventó el fonógrafo, el cual fue capaz de grabar y reproducir sonidos. Sí, señor. En 1866, Henry Hertz descubrió el perfil de las ondas electromagnéticas y obtuvo su unidad de medida. A estas ondas se le denominaron ondas hertzianas y se propició la creación del primer receptor. Y en 1897, Guillermo Marconi, por todos los inventos que ya conocimos y nombramos, crea lo que se llama como la telegrafía inalámbrica y se llama el padre de la radio. Finalmente, bueno, para finalizar un poco, encontramos en 1906 a Reginald Fessenden en Canadá. Los navegantes del Atlántico escucharon por primera vez la voz a través de la radiotelegrafía, dándose origen a lo que muchos consideraron la primera práctica radial, gracias a este señor. Y en 1916, David Sarnoff concibió un plan que convertiría la radio como un artículo de hogar, un artículo más de casa. Que estuviera en todos los lugares. En 1920 iniciaron las emisiones regulares de la radio a través de la KDKA de Pittsburgh, en un garaje de propiedad de Westinghouse, transmitiendo las elecciones presidenciales. Así es. En 1918 a 1923 se fortalece la radio en Europa y en América. En promedio había un aparato por hogar.
En 1927, más del 25% de los hogares americanos contaban con un aparato radial. Así es, en 1930-1940 la radio alcanza su edad de oro en el mundo. Con esto finalizamos la pequeña síntesis de la historia de la radio. Gracias. Así es, estamos acá desde el barrio Pablo VI haciendo un reportaje sobre la radio. Exacto, amigo Daniel. A continuación haremos unas preguntas a los ciudadanos sobre la historia de la radio. Entonces, acompáñennos. Gracias. Buenos días, nos encontramos acá con María Isabel y le vamos a preguntar pues, qué sabe de la radio. ¿Qué sabes de la radio? Es un medio de comunicación diferente, no es visual sino de sonido. Y pues generalmente es lo que más nos informa a diario, o sea que generalmente en mi caso escucho en la mañana y en la noche. También música puede ser, más que todo. ¿Cómo ha sido tu experiencia a través de tu vida con la radio? Generalmente es la que más me informa en la mañana, ¿no? De la radio, noticias, ese tipo de cosas. Me entero más que por televisión, que es lo que no uso diariamente. Finalmente, ¿piensas que la radio necesita algo más para mejorar y no decaer? Pues no sé, depende, porque cuando uno escucha tantos medios, una noticia acá, como que siempre es la falta de información. Yo sé que pasa por el filtro y que hay cierta información que no se nos va a conocer a todos, a todo el ciudadano, pero pues es mejor conocer las cosas como son, no tanto como disminuir la información y dar como tanta propaganda, porque siempre hay mucha propaganda y creo que es mejor que nos informemos de lo que sucede a diario que pues ciertos tipos de cosas. Muchas gracias. Estamos acá con don Roberto y don José Miguel y que nos van a ayudar con esta parte del reportaje. Cuéntenos, don Roberto, ¿cómo ha sido su experiencia con la radio? ¿Qué recuerda de la radio? Pues la radio es uno de los medios de comunicación más importantes que tiene el país, porque por intermedio de sus comunicados y noticieros y actualizados. Claro, sí, señor. ¿Y qué programas recuerdan? Los programas, imagínense, tantos años, había unas emisoras, Radio Santa Fe. En este momento no me recuerdo. ¿No? Bueno, y además de eso, ¿qué piensa de la radio actualmente? Bueno, actualmente lo que pasa es que las radios no le están dando la importancia que le debe dar, porque hay otros medios que están opacados, como la televisión, noticieros, etc. Bueno, Roberto, muchísimas gracias por esta entrevista. Bueno, buenos días, nos encontramos acá con la señora Marina Velosa y ella nos va a responder unas preguntas. Entonces la primera pregunta es, ¿qué experiencia tiene con la radio? Experiencia con la radio, bueno, me parece importante tener todo el mundo una radio para las noticias, para saber qué pasa y también para la música. Sí, ¿qué programas escuchas? No más que todo noticias, es lo que yo más puedo escuchar las noticias. Y es que en el negocio poco la tengo por lo que te digo, porque si viene Saico ya siempre le cobran una multa por escuchar noticias, imagínate. Eso se debería prohibir eso, porque uno está aquí todo el día y hasta que llega a la casa a poner la radio o el televisor para las noticias. ¿Y hace algunos años que escuchabas en la radio? Música más que todo y noticias. Ah, bueno. Sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, continuando con nuestro reportaje, estamos con don Juan y con don Edgar que nos van a responder algunas preguntas. Cuéntenos, don Edgar, ¿cómo ha sido su experiencia con la radio? La primera pregunta me preguntaba que en qué tiempo la ha conocido. Sí. Bueno, eso hace por ahí 45 años, que me acuerdo, ya que se me acuerdo. Y la primera radio que conocí fue cuando no había sino solo una emisora que se escuchaba en los campos, y yo soy del campo, pues. Era Radio Sutatensa, que no había sino una, y la dirigía un padre, un sacerdote que se llamaba José Ramón Sabogal. Hablando de Radio Sutatensa, ¿qué hacía Radio Sutatensa por las personas? Bueno, lo más bueno que, información solo de Boyacá más que todo la daba, porque aquí en Cundinamarca también la cosa. Y bueno, información y más que todo era solo
la religión católica. Bueno, ¿qué programa recuerda usted cuando era hace un tiempo? Sobre la radio. Sí, señor. Pues, como esas emisoras son allá como municipales más que todo. Entonces no hay así como un programa de radio Caracol, que es un programa ya muy extendido. Entonces eso ya, esas emisoras son pequeñitas. ¿Y usted, don Edgar, aparte de que nos contaba de Radio Platense, se acuerda de alguna? De Santa Fe, me acordaba de eso de Santa Fe, que más que todo pues uno para las noticias y música. Claro, sí, claro. Porque en ese tiempo no había ninguna, eso, no había equipos, no había televisión, noticias. Claro, sí, señor. Don Juan, cuéntenos, digamos, actualmente qué problemáticas ve usted por la radio. No sé, como mucha publicidad y no da mucha información. ¿No? Sí, eso sí, más que todo, mucha propaganda que se llama, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, no da como información que le interese a, vivir en el campo, que le interese a la gente. Y un poco como de propagandas que no le dé sentido, ¿no? Claro. Como decir esa vaina de programas de grupos que llaman, ellos tendrán su problemática, como se llama, como la religión y la evangélica. Bueno, entonces es una vaina de esas que pues, a uno no le gusta eso, entonces uno no ve como conformes. Ah, claro. ¿Y usted, don Edgar, qué problemáticas le ve a la radio actualmente? Igual de eso también, tanta cosa, tanta publicidad de cosas que no son ciertas. Eso yo le veo ahora, así que no. Y por último, ¿qué importancia ha visto usted que le ha dado la radio a Colombia? A Radio en Colombia, ¿qué importancia ha tenido? No, eso sí, la radio, más que todo la información, las noticias. Para mí lo mejor que las noticias, que cualquier pobre tiene un radio y se está informando con alguien, o sea, donde viva, de lo que está pasando. Si no tiene televisor, tiene radio y algo. Sí, las noticias. Bueno, muchísimas gracias. Don Juan, don Edgar. No, señor, gracias. Vamos a estudiar. Prosiguiendo con nuestro homenaje póstumo, hablaremos ahora de El Padrino de la Radio. Alberto Piedradita Pacheco nació el 1 de septiembre de 1931 en el Líbano, Tolima, e inició su camino en el mundo de la radio en 1948, ejerciendo inicialmente como cobrador, control y hasta celador. Poco a poco, y con gran disciplina y talento, aprendió los secretos de este medio de comunicación, al punto de convertirse en uno de los grandes comentaristas del ciclismo y fútbol en la cadena Caracol. Las transmisiones de la Vuelta a Colombia en bicicleta lo llevaron a la fama, gracias a su peculiar voz y a su inconfundible estilo narrativo. El veterano periodista se destacó también por sus cubrimientos en las más importantes carreras ciclistas del mundo, como el Tour de Francia, la Vuelta a España y el Giro de Italia, entre otros. Igualmente, estuvo en varios mundiales de fútbol, Copas Américas y Libertadores. Frases como "la pildorita para la memoria", "péguele al perrito" y "nunca pierda la dulzura de su carácter" lo hicieron un icono de la radio. En marzo pasado, el padrino había sufrido 2 infartos por los que tuvo hospitalizado varios días y de los que salió bien, según comentó entonces su hija. Piedradita Pacheco trabajó en programas como La Barra de la 12, Pase de Tarde con Caracol y La Luciérnaga, entre otros. Piedradita también incursionó en la actuación, participó en El Río de las Tumbas, un filme de ficción que se estrenó el 21 de septiembre de 1965 bajo la dirección de Julio Luzard. Paz en su tumba. En la sección de entretenimiento les tenemos las imágenes que le prometimos. El escándalo de los canales regionales y los canales privados en el show de Laura. Veamos las imágenes. Como ya pudimos ver en toda la historia de la televisión colombiana, algo muy improvisado, algo que se dio por naturaleza y que hoy vemos las consecuencias. Por esto vamos a llamar a uno de sus primeros canales regionales. Vamos a recibir a Teleantioquia. ¿Qué le traigo esto ahorita? No. Bueno, Cuénteme.
¿Qué le puedo decir de Teleantioquia? Además de que es el mejor canal regional en toda Colombia, porque fue el primero, el pionero de los canales regionales. Fue creado el 11 de agosto de 1985. Y cuénteme, ¿en qué se distingue? Se distingue porque precisamente como fue el pionero, fue al que más duro le tocó, no teníamos presupuesto y teníamos que contar y hacer una televisión de calidad, una televisión que educara y respetara la cultura colombiana. Pues vamos a ver qué dicen sus oponentes. Ay. ¡Que pase Caracol! Bueno, acá no hay amores, hipocresías. Hipócrita, ¡Qué pasó? Buen día. ¿En qué se distingue? Cuéntenos. En que nosotros como ellos nos preocupamos por el entretenimiento de la familia. Pero colombiana. apuestas de qué, a producir qué, a entregar qué. Eso no importa desde que se entretengan. Las novelas, los realities. Vamos a demostrar que sí importa. ¡Que pase Telecafé! Usted se durmió, Mucho gusto, señorita Laura. Cuéntenos. Bueno, el canal se creó el 17 de octubre de 1992 en los municipios de Caldas, Risaralda y Armenia. ¿Qué lo hace a usted diferente de Caracol? Vale, cuidado que... Es pobre. Si no me ya se calman. Vale, cuidado que yo no necesité contratistas. Yo solito, óigalo bien, yo solito hice mi programación. Entonces, ahí tiene. Eso no representa a Telecafé. Pero es que no son los únicos. ¡Que pase RCN! Para rematar. Hechos el uno para el otro. Totalmente. Bueno, Radio Cadena Nacional empieza a emitir en 1997. ¿Qué pasó? Bueno, va a hablar y va a dejar. Estoy hablando. Cuéntenos. Pues tenemos las mejores series, los mejores realities, ¿Qué tienen de educativo? nuestros programas de franja infantil. ¿Qué es eso? Entretenimiento. Entretenimiento. Puro narco. Pobre, y se los voy a demostrar. Narco. ¡Que pase Teleisla! ¡Echen un juegue! ¡Qué privado! Ya, Señorita Laura, calma, con calma. Ya. ¿Qué cree que viene aquí Por a hacer? favor, demostremos la esencia de los canales regionales. Yo soy muy decente, pero estoy cansado de que estos vengan aquí a mandarnos y a decir que somos unos arrancados, señorita Laura. Sí, la cosa no son así, señorita. Cuénteme los defectos de estos canales. Ellos solamente Camina. Ellos solamente se preocupan por lo de ellos. A ellos no les importan las regiones, lo que pasa dentro de nuestras regiones. Ellos solamente piensan en plata. Puro narco. Nada más. No ¿Qué es lo piensan que en la hacen sociedad. ustedes por sacar adelante la imagen de las regiones? Porque ustedes como canales privados tienen la imagen de todo un país. Nuestras novelas, Laura, ¿no te das cuenta? que Pero las novelas se ustedes están evidencian? mostrando lo peor. Perra. Tenemos la mejor ¡Que serie. pase No me Telecaribe! Buenas tardes, queridos televidentes. Cuéntenos. Yo hoy vengo acá a apaciguar las cosas porque es que esto así con violencia no se puede. No, que... Uy, Muy hippie. Ay, no, pues tan decente. Telecaribe es un canal regional que data desde el año 1984 por causa de un foro que se hizo en la ciudad de Barranquilla, pero más exactamente fue 2 años después que se dio su inauguración. Pero usted sí está perdiendo puntos en algo, señora. Cuéntenos por qué, siendo canal de Valledupar, no transmiten la muerte de Diomedes Díaz y sí prefieren una feria de Cali. Ay, no, señorita, aprovecho acá, señorita, déjeme hablar. Aprovecho que estamos acá en vivo y en directo porque yo sí le puedo dar la explicación. Nosotros sí emitimos las 24 horas en todo el país. A tan solo 7 años llegamos al 97. Vamos a llamar a uno de sus oponentes, a uno de los que ustedes han opacado. ¡Que pase Canal Capital! Sin violencia, sin violencia. ¿Qué pasó? No, pues tan decente.
Cuéntenos, cuéntenos su historia. Pues vea, nosotros nacimos en 1998 como un proyecto del gobierno de Bogotá junto a las empresas públicas. Después eso lo vendieron a la ETV y nosotros nos volvimos un canal de noticiero público en el cual transmitimos las necesidades del pueblo. Nosotros también. ¿Qué? ¿Puro narco? Puro narco, puro narco. Voy a llamar a Petro, voy a llamar a Petro. Falta algo para sellar. Pase Canal 13. Ahora que ya la niña. Ah, y sí, ¿no? ¿Qué pasó? Primero que todo, mi canal es canal para jóvenes. Bueno, El de nosotros también. ay, por Ay, Dios. Pero corrompiendo a los jóvenes, corrompiendo a los jóvenes. Bueno, mi canal Rosario Por Tijeras favor, te enseña. dejamos Canal 13 va a hablar. O lo saco. Mi canal nació en 1995, antes llamado TV Andina. Mire, es que los canales regionales tienen como su principal objetivo rescatar la cultura de todas sus regiones. ¿Ustedes qué le van a educar a la gente? ¿Qué cultura le van a enseñar a la gente? Nosotros damos a conocer a la gente o reality de protagonistas Pero, no les gusta. ¿Qué hicieron ustedes? ¿Qué hicieron ustedes los de Canal 13 para seguir después de que perdieron su patrocinador? Claro, perdimos a Telecom por la culpa de ellos que se aprovecharon que nuestros administradores estaban en pelea. Entonces sacamos unas como nadie quería patrocinar con nosotros, Porque nos son pobres. tocó. Ay, no.